Sí, muy bien. Vamos a conversar inmediatamente con el arquitecto Juan Fernando Flores. Él es el presidente de Creo para América Latina. Además, encabeza la lista de candidatos en el exterior. Y a él le consultamos si nos escucha bien y nos ve bien, ¿verdad, arquitecto? Buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes ya deben haber identificado cuáles son los problemas más acuciantes que tienen los migrantes en América Latina. Puntualmente, ¿qué es lo que han recogido y qué les ofrecen en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo desde las diferentes partes del mundo. Uno de los principales problemas que lamentablemente tenemos quienes vivimos en el exterior, Jimmy, y a quienes nos están escuchando, es que uno de los graves problemas que tenemos es que el principal enemigo que tiene el ecuatoriano en el exterior son las propias instituciones del gobierno nacional. Lo que son los consulados y embajadas son los principales enemigos en ese sentido, porque han sido quienes, en vez de atender y ayudar y apoyar a la comunidad ecuatoriana residente en el exterior, han sido quienes principalmente le cierran las puertas y lamentablemente nos dejan en el abandono. Caso que se ve no solo en América Latina, sino que pudimos verlo en Estados Unidos y en Europa, especialmente a principios de este año con la pandemia, donde los ciudadanos ecuatorianos, sobre todo quienes estaban de turismo, trabajo o estudio en los diferentes países del mundo donde tenemos a nuestra comunidad, se les cerraron las puertas y se les dejó abandonados en ese sentido, en lo que era la necesidad que se les pueda apoyar. Así que una de las principales propuestas que nosotros estamos trabajando es una reestructuración y reforma seria a lo que es la política exterior, no entendiendo solo lo que es lo que establece la presidencia con otros gobiernos aliados, sino con la misma representación que tienen que tener los ecuatorianos en este sentido, para que consulados y embajadas realmente sean quienes le tiendan la mano a las necesidades de los ecuatorianos, porque no somos pocos, somos más de 2,5 millones de ecuatorianos que vivimos fuera y que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos sido atendidos. ¿Usted cree, en todo caso, arquitecto, que el problema se arregla creando a lo mejor más legaciones diplomáticas, más consulados, aumentando el personal, o no está por ahí la solución del tema? No, la solución parte por revisar realmente qué es lo que tenemos y si está funcionando. Les pongo un ejemplo real de lo que tenemos ahorita, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia tenemos una gran comunidad ecuatoriana donde nuestro consulado y embajada queda en la ciudad de La Paz, pero tenemos que más del 70% de la comunidad ecuatoriana vive, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, claro, que queda aproximadamente a 13 horas del consulado, lo que implica que el costo de un pasaporte de $70 que tiene que pagar cualquier ecuatoriano que vive en el exterior se aumenta a más de $300 simplemente por lo que implica el traslado. Pero además de eso, teníamos un consulado ad honorem que funcionaba en Santa Cruz y que apoyaba a la comunidad ecuatoriana y que lamentablemente fue cerrado porque el embajador, que está actualmente de turno, tuvo un percance con la comunidad ecuatoriana en Santa Cruz y él decidió que era mejor cerrar y que si ellos necesitaban ayuda, viajen hasta La Paz. Ahí tenemos el ejemplo de algo tan simple que pareciera ser la atención, pero que realmente es fundamental para quienes vivimos en el exterior, porque un pasaporte, que es nuestro documento de identidad, que es aquel documento que nos permite incluso movilizarnos y venir al país, se vuelve algo complicado y difícil en ese sentido. Claro, arquitecto, y resulta hasta difícil de creer que en pleno siglo XXI, cuando hay internet, cuando hay el correo, tengan los migrantes que estar sujetos a la presencia física para poder realizar algún trámite, ¿no? Bueno, y eso no es solo para lo que son los trámites, es que cualquier documento que tiene que emitirse en el Ecuador pasa por procesos tan engorrosos en el exterior que simplemente hacen que el ecuatoriano mismo se sienta extranjero de su propia patria. Y es lo que les mencionaba al principio. Uno de los grandes problemas que tenemos es que quienes están a la cabeza de estos espacios no quieren escuchar a la misma población. Nosotros tenemos un caso muy grande de vulnerabilidad en estos momentos de la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela, donde son más de 300,000 ecuatorianos quienes viven allá, y tuvimos el caso de 2 compatriotas ecuatorianos que necesitaban una medicina que en Venezuela no se consigue, que la habíamos conseguido acá en el Ecuador y que nosotros pedimos, porque en nuestro caso residimos allá, al consulado que nos ayude, y la respuesta de quien era cónsul en ese momento, porque logramos que salga del consulado, es que el consulado no era la Cruz Roja y que tenían que recurrir a otras instituciones. Y lamentablemente esos ciudadanos fallecieron por no tener una medicina. Pero claro, para enviar otras cosas o para enviar a los consulados, a quienes ya se jubilan de la política por los malos caminos, ahí sí no hay ningún problema y ahí son peor que otras organizaciones. Arquitecto, buenos días, te saludo Omar Jaén, muchas gracias por tu tiempo. Consulta, tú vives en Venezuela, ¿verdad?
radicas en Venezuela. Exacto. De lo que has podido ya investigar ahorita en la etapa previa de la campaña, ¿cómo ha sido la situación para ecuatorianos con respecto a fallecidos por COVID? ¿Por qué? Porque el otro día estábamos hablando con un dirigente de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, que no es tu jurisdicción, porque es Estados Unidos, Canadá, pero él decía, allá hemos tenido problemas de donde han fallecido compatriotas nuestros y el tema de la repatriación de cadáveres ha sido un desastre. ¿Cómo acá en América Latina, tú qué has podido conocer con respecto al tema de las personas ecuatorianas que han fallecido en otros países? Lamentablemente, sea Venezuela, sea Estados Unidos, Italia, España, cualquier país del mundo, la realidad de los ecuatorianos y la desatención es exactamente la misma. El principal problema que tenemos es que aquel ecuatoriano que no se considera en estado de vulnerabilidad y casi pobreza extrema no tiene el respaldo del gobierno nacional para repatriar su cadáver, y eso hace que sea un proceso tan engorroso que es mucho más fácil que la comunidad ecuatoriana se organice y pague lo que es el traslado del ciudadano nuevamente al Ecuador, a que sean las propias instituciones del gobierno nacional quienes lo hacen. Y eso es por la falta de voluntad que tiene a solucionarse un problema, porque no puede ser que el último anhelo de un ciudadano, que es que al final pueda volver al territorio, así sea en este sentido, para ya ser enterrado acá en el Ecuador, sea uno de los principales problemas donde no se da ningún tipo de apoyo ni atención. Y eso parte porque lamentablemente las leyes como se han ejecutado y las políticas que tiene la Cancillería tratan de desvisibilizar ese problema. Y te hablan de que no existe un presupuesto, pero basta con ver los gastos que se han hecho en los últimos consulados, donde reformas y remodelaciones brillan para hacerse, pero lamentablemente no hay dinero para repatriar un cadáver. Y eso es algo que tiene que darse en un nuevo gobierno, donde vamos a fiscalizar a fondo todos los gastos que se han hecho desde los consulados y embajadas, porque no tiene sentido que mientras no hay dinero para ayudar a ecuatorianos en situación de vulnerabilidad, si hay más de $25,000 para, por ejemplo, remodelar un consulado en Qatar, consulado que acaba de ser cerrado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que las prioridades no son las mismas y lamentablemente la voluntad política responde a otros intereses. Aproximadamente, arquitecto, ¿cuántos ecuatorianos hay en el área de América Latina y cuántos van a poder ejercer el derecho al voto? En el caso de América Latina se estima, porque también hay que incorporar que lamentablemente Ecuador no ha hecho nunca un censo de su propia comunidad residente en el exterior. Terrible. Nosotros tenemos, según los registros que se tienen de los diferentes migraciones, oficinas de migración de América Latina, desde México hasta Argentina, nosotros superamos el 1.000.000 de ecuatorianos que viven en los diferentes países. Somos más de 20 países de la circunscripción e inscritos para estas elecciones somos 30.355, de un total de 410.239 electores que van a participar en esta elección, que nos coloca en algo importante, porque a veces dicen el voto en el exterior ¿qué peso tiene? Si nosotros fuésemos una provincia más del Ecuador, seríamos la 7ª provincia a nivel electoral, lo cual implica un peso electoral en las decisiones muy importante. Arquitecto, mi última interrogante. En el caso de que usted llegue al Parlamento, ¿cómo se va a dividir? Porque ese también es otro debate, ¿no? Hay algunos que dicen, no, ellos tienen que estar en Quito trabajando acá, pero si ustedes son representantes de los ecuatorianos migrantes, tienen que estar en territorio trabajando allá con los migrantes para conocer las necesidades, aunque creo que hay limitaciones con respecto a eso también. Sí, permítame agregar, agrego para complementar la consulta. En algún momento propusimos eso, ¿no? De que de algún modo tiene que haber una reforma en la función legislativa para que los representantes de los migrantes, por lo menos una parte del año, pasen en territorio haciendo su trabajo y otra parte pasen en Quito, porque sabe cuál es el drama de lo que se quejan los migrantes. No lo digo por usted, lo digo en general, arquitecto. Dicen que ya cuando llegan a Quito ya se olvidan de la realidad que viven los países, las ciudades que los eligieron. ¿Es verdad o no, arquitecto? ¿Qué opina usted? Completamente eso ocurre porque la dinámica que está establecida hace que el legislador tenga que pasar en la ciudad de Quito. Pero nosotros en función de eso hemos buscado conformar una lista que rompe justamente ese esquema. Si bien en mi caso represento a la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela, quienes me acompañan en la lista, que son Carla Cruz, representa a la comunidad ecuatoriana en Perú, Carola Zaguay a la comunidad ecuatoriana en Argentina y Cristian Valareso a la comunidad ecuatoriana residente en Chile, nuestra estrategia es una clara. Nosotros no estamos buscando el espacio simplemente para que un nombre sea el que llegue
a esa curul, sino que sea un equipo el que está llegando. Por lo cual, mientras nosotros estaremos legislando desde Quito, serán nuestros representantes de la propia lista quienes serán nuestra voz con la comunidad ecuatoriana residente en los diferentes países, y nos hemos redistribuido en 13 regiones, lo que será América Latina, el Caribe y África, para garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas. Y algo importante, la pandemia, así como nos han traído lamentables hechos para a todos, también nos ha traído nuevas plataformas y ventanas para poder abrir esos espacios. Y una de nuestras luchas muy importantes será que la casa legislativa se abra en América Latina. Ecuador ya tiene casas legislativas en Nueva York, en Madrid, pero en América Latina hasta el día de hoy no tenemos ninguna casa legislativa, por lo cual si hay espacios para que la voz de los ecuatorianos se escuche, y hay estrategias de nuestra organización para que la representación sea realmente tomada en cuenta y la voz de cada ecuatoriano. Bueno, y si hubo plata para remodelar el consulado en Qatar, tiene que haber plata también para un espacio para nuestros hermanos. Dice el arquitecto Flores, ¿no? Muchas gracias, arquitecto Juan Fernando Flores, por este tiempo para nosotros. A que tenga usted un buen día. El arquitecto Juan Fernando Flores es el presidente de Creo para América Latina y encabeza la lista de candidatos para llegar a la Asamblea Nacional.